Hola, bienvenidos. Mi nombre es Selen y me da muchísimo gusto que me acompañen para conocer de la vida de Isabel de Baviera, o mejor conocida como Sisi. Sisi nació en el Palacio de Múnich la noche del 24 de diciembre de 1837. Su madre era la princesa Ludovica, la hija del rey Maximiliano I de Baviera. Ludovica era como la pariente pobre de sus poderosas hermanas, todas casadas con reyes y emperadores. La madre de Sisi contrajo matrimonio con su primo segundo, el duque Maximiliano de Baviera, que era un hombre liberal, bohemio, pero Max le confesaría desde el inicio a Ludovica que no la amaba y que solo se casaba para no hacer enojar a su abuelo. Y aunque fue un matrimonio de conveniencia, tuvieron aproximadamente 10 hijos. La familia vivía alejada de las rígidas convenciones de la corte imperial de Múnich. Por su rango, los padres de Sisi no tenían ninguna función oficial y llevaban una vida sencilla y despreocupada en el campo. El padre de Sisi le inculcó a sus hijos el amor por la naturaleza, la libertad y la vida sencilla. Por otro lado, el 18 de agosto de 1848, Francisco José cumplía 18 años y el sueño de su poderosa madre estaba a punto de cumplirse. Tras la abdicación de su tío Fernando I y la renuncia de su padre, el archiduque Francisco Carlos al trono, el joven Francisco se convertía en jefe de la Casa Imperial de los Habsburgo. Pero a su llegada al trono estallaría la revolución burguesa en Austria, pero sería reprimida con mano dura por los militares. Sofía, satisfecha por superar esta crisis, solo piensa en la coronación de su hijo. Es importante mencionar que la emperatriz ejercerá una gran influencia sobre su hijo, ya lo verán más adelante. Por ejemplo, las primeras medidas que Francisco tomó como soberano fueron la ejecución de los opositores políticos y la abolición de la Constitución, todas estas obras de su madre. En ese momento, Austria se había convertido en una gran potencia mundial y el mayor estado europeo, después de Rusia, con cerca de 40 millones de habitantes. El imperio abarcaba territorios de Italia, la República Checa, Eslovaquia, Hungría, Polonia, Rumania, Ucrania, Serbia y Croacia. En los retratos que se conservan de él de aquella época podemos ver a un joven apuesto, rubio, de ojos claros, además de ser atento, tener exquisitos modales y ser buen bailarín. Ya en 1853, la archiduquesa Sofía invita a su hermana Ludovica y a sus dos sobrinas, Elena e Isabel, para la celebración del cumpleaños de Francisco José. Y es la excusa perfecta para que conozca a la candidata elegida por su madre. Elena, que a primera vista era ideal, bella, discreta, hablaba francés y aprendió el complicado ceremonial cortesano. En el salón principal, Francisco esperaba puntual a sus invitadas, pues sabía muy bien lo que esto significaba. Encuentra a Elena bonita y elegante, aunque algo fría. Tenía 20 años, pero parecía mayor. En cambio, Sisi le parece espontánea y encantadora, y no puede dejar de mirarla. A la mañana siguiente, el emperador acudió al dormitorio de su madre y le comunicó que Sisi era con quien quería casarse y no con Elena. Por primera vez, Francisco José se mostraría inflexible en su decisión y por la noche en donde se celebraba un baile, el emperador elegiría a Sisi como su pareja. Cuando su madre Ludovica le preguntó a Sisi si se creía capaz de amar al emperador, ella nerviosa se puso a llorar y respondió que haría todo lo posible para que el emperador fuera feliz y que tampoco entendía cómo él se había fijado en ella.
La fastuosa boda imperial tuvo lugar en la tarde del 24 de abril de 1854 en la iglesia de los Agustinos y fue oficiada por el obispo de Viena. Aunque suene un poco raro en esa época lo que les voy a decir, los dos jóvenes atractivos, ella de 16 años y él de 24, parecían protagonistas de un cuento de hadas. Pero al contraer matrimonio con Francisco José, sobre ella recae el peso y la gloria de todo el imperio. En ese momento el tiempo ya no le pertenecía y tendría que cumplir con una lista de deberes, aparte de que la archiduquesa Sofía se convertiría en su sombra, criticando todos sus movimientos. Pero Sisi no estaba preparada para esta disciplina y hasta el día de su muerte, Sofía le reprocharía su negativa de sacrificar su vida personal por el deber. Y como verás, estas dos mujeres jamás llegarían a entenderse. Francisco José, por su parte, aunque le daba su apoyo a Sisi, no entendía su sufrimiento, ya que él había sido educado con conciencia de sus obligaciones y siendo un trabajador infatigable, que se levantaba a las 4 de la mañana y no abandonaba su gabinete hasta la noche. En cambio, Sisi era excéntrica, sensible y con un poderoso afán de libertad, pero aún así Francisco José la amará hasta el final de su vida. Por su educación y personalidad pudo convertirse en la emperatriz del pueblo, impulsando obras sociales tan necesarias en el empobrecido imperio, pero Sofía, temiendo por sus ideas revolucionarias, no se lo permitió y le otorgó un simple papel decorativo. A los 16 años, Sisi daba a luz a una niña que fue bautizada con el nombre de su abuela Sofía, esto sin que nadie se lo consultara. Al año siguiente tuvo a otra niña llamada Gisela. Sisi se mostró feliz con sus dos hijas, pero su suegra se interpuso una vez más, ya que Sofía consideraba que Sisi era muy joven e inestable para educar a las futuras princesas. Aparte, se debía a sus obligaciones y a su esposo. Es por eso que se ocupó ella misma de sus dos nietas y ordenó instalar la habitación de las niñas al lado de la suya. Pero con el paso de los meses, Sisi sintió insoportable la separación de sus hijas y le pidió a Francisco que le permitiera llevarlas a un viaje con ellos a Hungría. Pero la pequeña Sofía, de 2 años, cayó enferma durante el viaje y falleció por tifus. Este acontecimiento marcaría a Sisi, ya que se empezó a aislar del mundo, lloraba sin cesar y se negaba a comer. No podía con la culpa de exponer a su hija a ese viaje y se convenció de su incompetencia como madre, aceptando que Sofía se hiciera cargo de Gisela, su otra hija. En esa época, el hermano del emperador Francisco José, el archiduque Maximiliano, se casó con Carlota, hija del rey de Bélgica. Creo que los ubicas si eres de México. Pero bueno, la nueva cuñada de Sisi no solo era bella, inteligente y muy rica, sino que contaba con un árbol genealógico intachable. Y Sofía no se cansaba de ensalzar la buena educación que tenía a comparación de Sisi. Obviamente mostraba su preferencia a su nueva nuera, considerando que había ya una rivalidad entre las dos jóvenes. Ya para 1858, la emperatriz daba luz al heredero al trono imperial y fue bautizado con el nombre de Rodolfo. La alegría fue tan grande en la corte de Viena y entre el pueblo, pero en el invierno de 1859, Sisi sufre su primer crisis matrimonial con Francisco José, que hasta el momento se había mostrado muy paciente con su caprichosa esposa. Estaba harto de las interminables discusiones entre la emperatriz y su madre. El ambiente de tensión resultaba insoportable y por primera vez en casi 6 años de matrimonio surgen los primeros rumores sobre los amoríos del emperador. Sisi no sabe cómo enfrentar esta nueva situación y ella, que siempre se había
negado a participar en cualquier actividad social, organiza 6 espléndidos bailes en la primavera de 1860. En cada uno invitó solo a 25 parejas, todos ellos jóvenes solteros de la más alta sociedad y con un impecable árbol genealógico. El escándalo estalló porque a estas fiestas privadas solo eran invitadas las parejas y no las madres de las jóvenes como era lo habitual. Además, Sisi, que siempre se había mostrado muy tímida y poco sociable, ahora acudía encantada a estos grandes bailes. En la corte todos están indignados con el comportamiento de la emperatriz, que parece, según ellos, haber perdido la razón. Solo se habla de las excentricidades de la primera dama del imperio, que cabalga durante horas, de sus continuos y peligrosos ayunos y de su empeño en llevar un corset tan ceñido a la cintura que le causa ahogos y sofocos en público. En aquellos días, Sisi manda instalar unos aparatos de gimnasia para practicar a diario y durante horas y mantener su cuerpo ligero y flexible. Vivía obsesionada por mantener su peso de 50 kilos y conservar su famosísima cintura de solo 47 centímetros, tomando en cuenta que Sisi medía 1,72 m. Isabel tenía todos los síntomas de una enfermedad hasta entonces desconocida, anorexia nerviosa. Los príncipes Gisela y Rodolfo, de 6 y 4 años, han crecido bajo la influencia de su abuela y apenas han tenido relación con su madre. A Rodolfo lo han mandado separar de su hermana y de su niñera para ponerlo en manos de su nuevo y severo educador, ya que desde su nacimiento el emperador ha soñado con hacer de aquel niño un valiente y fuerte soldado, pero su naturaleza se lo impediría. Heredando la sensibilidad de su madre, era tímido y nervioso. Cuando Sisi se enteró de que su hijo era sometido a tal crueldad, encontró valor para enfrentar a su esposo y su suegra, amenazándolo incluso de abandonar para siempre Austria, si no cambiaba su educación. Isabel había madurado y estaba en el apogeo de su belleza. La práctica constante de ejercicios y las estrictas dietas a las que se sometía mantenían su aspecto juvenil. Hacia 1860, la fama de la belleza de la emperatriz Isabel de Baviera se había extendido por toda Europa. Consciente de su poder de seducción, Sisi se fue volviendo más arrogante, caprichosa y egocéntrica. Todos estaban enamorados de ella, desde Napoleón III hasta el príncipe de Prusia. Era su larga cabellera lo que provocaba la mayor admiración en Sisi. Rendía un auténtico culto a su cabello, cuyo color rubio se hacía teñir de un tono castaño y lo cuidaba en extremo. Tenía una espléndida melena sana y abundante, que en su juventud le llegaba hasta los tobillos. Generalmente lo llevaba recogido, porque le pesaba tanto que le provocaban dolores de cabeza. El peinado diario de su melena requería no menos de 3 horas, vestirse otras 3 y aprovechaba el tiempo para leer y escribir cartas. También empezó a estudiar griego y húngaro. A medida que se hacía mayor, Isabel se obsesionó de manera enfermiza con mantener su legendaria belleza, sometiéndose a largos y costosos tratamientos. Para 1867 se enteraría de la noticia de que su apreciado cuñado Maximiliano en México perdería la vida fusilado en Querétaro por orden del presidente Benito Juárez. La archiduquesa Sofía, que ya tenía 62 años, no pudo soportar la pérdida de su hijo favorito y al conocer la noticia escribió una nota que decía: pero el recuerdo del martirio que tuvo que pasar en su soledad y tan lejos de nosotros me acompañará lo que queda de vida y constituye un dolor indescriptible. Es así como Sofía se retiraría de la vida pública y abandonaría la lucha, incluso la que mantenía con su nuera Sisi. El emperador debía asumir solo todos los deberes de representación y además ejercía de padre. En aquella época la emperatriz se desentendía por completo de sus 2 hijos mayores,
Es así como Francisco José contemplaba la imparable decadencia de Austria. Su esposa solo vivía para sí misma, pero el país se encontraba amenazado por las violentas revueltas internas, las luchas nacionales y las guerras que parecían no tener fin. En 1864, Austria y Prusia combatieron con Dinamarca y tan solo 2 años después, los ejércitos austriacos perdían definitivamente contra Prusia. Todos en la corte alababan el papel que había desempeñado Sofía, a la que muchos consideraban la figura política más importante de las mujeres de la casa imperial. Estas alabanzas iban dirigidas contra Isabel, a la que acusaban del constante incumplimiento de sus deberes. A partir de los 35 años de edad, la emperatriz empezó a mostrarse huraña y con un extraño comportamiento. Se escondía no solo de las miradas de la gente, sino también de la corte. No quería que nadie fuera testigo de su decadencia física, aunque seguía siendo una mujer muy hermosa. Empezó a llevar un velo azul y una sombrilla blanca y un abanico de cuero con los que se tapaba el rostro en público. Francisco José estaba cada vez más solo y aislado de Viena, ya que Sisi se mantenía en viajes constantes. Es así como la emperatriz aceptó que la actriz Catalina se convirtiera en su amante oficial, una joven artista muy popular en Austria que era 20 años menor que él. Para 1886, Isabel pareció intuir que una serie de terribles desgracias la iban a golpear. Alguien le contó la maldición que pasaba sobre los Habsburgo. Según la leyenda, desde tiempos lejanos, una figura desvaída y misteriosa, la Dama Blanca, solía aparecerse a los miembros de la familia para anunciar una tragedia. Sisi la había visto en varias ocasiones. Primero fue la muerte en extrañas circunstancias de Luis II de Baviera, su primo más querido, que apareció ahogado en las aguas de un lago. En 1889, Isabel recibió el golpe definitivo del que ya nunca se recuperaría, ya que su hijo y heredero al trono había fallecido en Habsburgo. Se había suicidado en su dormitorio en el pabellón de casa. Tenía 30 años y junto a él se encontraba su amante María Betzera. En los días siguientes, la emperatriz repartió sus vestidos y joyas entre sus hijas y sus damas más fieles. Ya no los necesitaba porque iría siempre de luto y ocultando su rostro, tras un abanico negro y su inseparable sombrilla blanca. Nunca más se dejó fotografiar ni retratar por ningún pintor. A sus 60 años recorre el mundo visitando infinidad de países en tren y barco, entre ellos Portugal, Marruecos, Malta, Grecia, Irlanda, Turquía y Egipto. Ya casi nunca iba a Viena, pero mantenía una fluida correspondencia con su esposo. Tras 4 décadas de matrimonio, se mostraban cariñosos y comprensivos en el uno con el otro. En la mañana del 10 de septiembre de 1898, la emperatriz y su dama de honor húngara salieron del hotel a orillas del lago Lehmann, cuando de repente un individuo se abalanzó sobre ella y le clavó un estilete a la altura del corazón. Se cayó al suelo, pero no se dio cuenta de que la habían herido. Se levantó enseguida y las dos damas caminaron 100 metros hasta subir al barco. Ya encubierta, la emperatriz se desplomó y los que la atendieron comprobaron que estaba sin vida. El profesor era un anarquista italiano desquiciado de nombre Luigi Lucchesi, quien confesó que se encontraba en Ginebra con la intención de asesinar al pretendiente al trono de Francia, Enrique de Orleans. Pero este no llegó a la ciudad y el asesino cambió de víctima, dirigiéndose a la emperatriz de Austria, que se hallaba de paso en la ciudad. Y es así como termina la vida de Isabel de Baviera, o Sisi. Muchas gracias por acompañarme y si te gustó el video no te olvides de suscribirme o dejarme un comentario o un like, te lo agradeceré muchísimo. Bye.